Buenos días, hermanos. Nosotros damos gracias a Dios por participar activamente en el culto, escuchar la palabra, cantar, alabar, ser también bendición y ejemplo y testimonio para los niños. Todas estas cosas son maravillosas y estamos en un mundo caído, pero también el Señor ha rescatado su iglesia en este mundo y somos parte de eso. Y ya vivimos un poco de aquello que Dios está reservando para nosotros en los cielos. Hoy nos toca estudiar, siguiendo nuestra serie de sermones en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 es un texto difícil, con muchas imágenes, que también ha sido muy mal interpretada a lo largo de la historia. Y vamos a leer todo el capítulo para entender de qué se trata. Apocalipsis capítulo 12, la Sociedad Bíblica pone como título editorial La mujer y el dragón. Y aquí estos símbolos para muchos significan muchas cosas, pero ustedes van a entender que yo estoy adoptando una interpretación que es la más seguida por los reformados a lo largo de los años. Así dice la palabra de Dios. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces, tratemos de imaginar una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. O sea, esto no es literal. Pero aquí, no sé si te acuerdas de algo. El sueño de José. Luna, sol, las estrellas que se rinden. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahí viene la segunda señal en el versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos en sus cabezas, 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar la luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La segunda figura, no es posible que nosotros tratemos de diseñar este dragón, porque es horrible, tiene varias características, pero tiene un propósito: devorar el hijo que está por nacer de la mujer. Versículo 5 dice: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este es muy sencillo, está hablando de Jesucristo acá, ¿cierto? Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Quién estuvo domingo? Aquí nosotros estuvimos hablando de este tiempo. O sea, aquí estamos comenzando una nueva secuencia de la historia, que será contada la misma historia otra vez. La mujer va al desierto, protegida. Aquí recordamos varias cosas. Por ejemplo, cuando sale María José al Egipto, cuando Herodes estaba por matar a los niños. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue
arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hay poca descripción acerca de la caída de Satanás. Esa es una de ellas. Es echado de los cielos y con él 1/3 de los ángeles. Y una batalla. Y dice que esta batalla estaba Miguel. Y hay muchos textos en el Antiguo Testamento que hablan de eso. Daniel, Ezequiel, en fin. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Una de las tareas principales de Satanás, además de tentar, de seducir las naciones, es acusar a los santos delante del Dios Padre. Y dice varios textos que lo hacía día y noche. Hacía porque él perdió este lugar. El texto nos va a decir eso. Versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La única posibilidad de victoria en contra de todos los enemigos es la sangre de Jesucristo. Es por eso que el Cristo de la cruz es tan celebrado, porque es la única posibilidad de redención, no hay otra. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. No logró vencer, matar, devorar al hijo. Y ahora su propósito es perseguir la mujer. Versículo 14. Se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Otra vez se repite. Mírame, un tiempo, un año, tiempos, un año más un año, 3 años y mitad de un tiempo, 3 años y medio o 3 semanas y media, lo que predicamos domingo pasado. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. El ataque de la serpiente, terrible. ¿Cómo? Con engaños, con herejías, falsas enseñanzas, seduciendo, mintiendo y engañando. Miren el versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Muchos estudiosos entienden que esto es la predicación fiel de la palabra de Dios, que acaba con los ataques de Satanás. La predicación fiel de la palabra. La verdad desmascara el error, la mentira y todos los ataques de Satanás. La palabra de Dios es poderosa. Es la espada del Espíritu que abre nuestro entendimiento para que nosotros tengamos discernimiento para entender lo que no viene de Dios y lo que viene de Dios. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Oremos, hermanos, una vez más. Padre, gracias por este texto. Gracias por tu palabra. Ahora, Señor, humildemente clamamos que tú abras nuestro entendimiento y corazón para que podamos comprender el centro, el corazón de este texto y seamos edificados, pero también confrontados, transformados por la palabra de tu poder. Bendice, Señor, el ministro que la ministra.
que por tu gracia, sus imperfecciones, pecados, limitaciones, no impida, Señor, que tu pueblo escuche hoy tu dulce voz. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Para muchos el libro de Apocalipsis puede ser muy confuso por los símbolos, imágenes, por las interpretaciones que han dividido la iglesia, las denominaciones, acerca de varios textos. Pero en realidad este libro, como hemos dicho aquí varias veces, desde que estamos estudiando del capítulo 1, ahora en esta serie, otras veces también estudiamos, el libro de Apocalipsis es un libro que llena de esperanza y promesa a los creyentes, porque muestra que esta iglesia es victoriosa, a pesar de todo. ¿Cuántos de ustedes han sentido alguna vez que viven tiempos de caos o persecución espiritual? A lo mejor nosotros que vivimos acá en Chile, estas persecuciones no son tan intensas. Es otro tipo de persecución. Apocalipsis 12 nos recuerda que aunque vivamos en un mundo caído y difícil, Dios está siempre presente y su victoria ya ha sido asegurada. Es una bendición. Vamos a entender y recordar una vez más el libro de Apocalipsis, el contexto. El libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos. Está dividido entre dos grandes sesiones. Del capítulo 1 al capítulo 11 es la primera sección, que habla acerca de la persecución del mundo contra la iglesia y los juicios de Dios sobre los impíos en respuesta a las oraciones de los santos. Esta es la primera división. Y la segunda división, grande división, parte ahora aquí, en Apocalipsis 12, que va del 12 al 22, que habla acerca de la persecución cruel del cuarteto del mal que ataca a la iglesia. Se nos va a presentar desde el capítulo 12 hasta 22 ahora el cuarteto del mal que viene a hacer daño, a hacer sufrir, matar la iglesia, personas, creyentes, a este me refiero. ¿Quiénes son estos? Satanás, el anticristo, el falso profeta y la gran Babilonia. Es impresionante porque el texto cuenta la victoria del Señor de su iglesia sobre este cuarteto, Satanás, el anticristo, el falso profeta y la gran Babilonia, y después invierte la caída de estos enemigos al revés. O sea, si antes era Satanás, el anticristo, el falso profeta, la gran Babilonia, después la gran Babilonia, el falso profeta, el anticristo y Satanás. Este es un argumento, una vez más, para mostrar que Apocalipsis es una historia contada 7 veces. Porque hay 6 fines. O sea, el mundo no se acaba, Jesús no regresa 6 veces. Es la misma historia contada utilizando un recurso pedagógico, la repetición, para que podamos entender. Por ejemplo, en la primera división de 1 a 11 tuvimos 3 secciones. 3. Los 7 candeleros, que son las 7 iglesias, estudiamos. Los 7 sellos y las 7 trompetas. Estas son las 3 secciones de la primera división. En la segunda división, que estamos partiendo hoy, tendremos ahora 4 secciones. 4 y 3, 7. 4 secciones. De 12 a 14, el cuarteto del mal. Las 7 copas de la ira de Dios de 15 a 16, la victoria retumbante de Cristo sobre la gran Babilonia, el anticristo y el falso profeta de 17 a 19 y la victoria final de Cristo sobre el diablo, los impíos, la muerte, los nuevos cielos y nueva tierra. En cada sección se cubre todo el periodo que va de la primera a la segunda venida de Cristo. Aquí yo ya estoy dando mi posición escatológica. Amilenialista soy. Los que creen que estas cosas no pueden ser interpretadas literalmente
cerca de los tiempos. Por ejemplo, vamos a estudiar eso en Apocalipsis 20, cuando habla de 1000 años. Son 1000 años. Mi interpretación es que es simbólico. 1000 años es el período que va de la primera a la segunda venida de Cristo. Hay otras posiciones, por eso tenemos que estudiar y cada uno tiene que decidir sobre cuál cree que es la más adecuada. Entonces, en Apocalipsis 12, volvemos al inicio de la historia, en la primera venida de Cristo. Y es lo que acabamos de leer. Mira el texto. Apareció en el cielo un gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Hermanos, la mejor manera de interpretar Apocalipsis 12 es entender que aquí está resumida toda la historia. Toda la historia. Este es un capítulo que resume toda la historia de la humanidad. Y la historia del pueblo de Dios, incluyendo sus persecuciones. Esta historia contada 7 veces, como hemos dicho aquí. Perfecto, entonces necesitamos entender algunas cosas. Necesitamos decodificar algunos símbolos, ¿cierto? ¿Qué significa eso? La gran pregunta es, ¿quién es la mujer del capítulo 12? ¿Ah? El pueblo de Dios. Los católicos van a interpretar como María. Los dispensacionalistas como los judíos, literalmente los judíos. Y la mayoría de los estudiosos reformados van a interpretar como la iglesia, es decir, el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Y esta interpretación a mí me parece mucho más coherente, no solo con lo que dice el texto, sino con todo el amparo y respaldo de todo el Antiguo Testamento y de todo el Nuevo Testamento. Entonces, creemos que la mujer aquí es un símbolo de la iglesia, del pueblo, del Antiguo, del Nuevo Testamento, el pueblo de la alianza. Entonces, esta es la primera cosa que nosotros debemos entender. Pero, en esta descripción, dice que esta mujer está vestida de sol. Trata de imaginar esta escena. Vestida de sol, tiene la luna bajo sus pies, una corona con 2 estrellas. Todas estas cosas necesitan ser interpretadas. Como yo creo que se trata de la iglesia de Cristo, aquí está diciendo que esta iglesia refleja la belleza de Cristo. La gloria de Dios resplandece en y a través de la iglesia. A esta iglesia fue le dada poder y autoridad. Y aquí está hablando de esta gloria que no emana de ella, pero de su cabeza, de su Señor, de su Cristo, del dueño de la iglesia. Cuando dice que bajo sus pies está la luna, eso significa que ejerce dominio. El cabeza de la iglesia es aquel que tiene todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Y la iglesia de Cristo está en Cristo y ella está entronizada con Él. La iglesia es corregente. La iglesia gobierna con Él. La iglesia recibe una autoridad. Esta autoridad que nos hace, por ejemplo, bautizar personas, ordenar ministros, oficiales. Y dice las Escrituras que este poder que es dado, esta autoridad que es dada del Espíritu Santo a la iglesia, confirma en la tierra lo que está determinado en los cielos. Dice que en su cabeza hay una corona de 2 estrellas, lo que significa que esta iglesia es victoriosa, vencedora. Y hay muchos otros textos en la Biblia que nos da amparo para eso. Dice que está embarazada, lo que señala su gran misión es dar a luz a Cristo según la carne. ¿Se acuerda que fue hecha una promesa a Abraham? Una promesa a David. Esta alianza, que el descendiente de David vendría el Mesías, el rey. O sea, hay una promesa. Entonces, simbolizando la iglesia,
esta gente hizo parte del pueblo de Dios en la historia. Y dice aquí que esta iglesia es protegida por Dios de la furia del dragón, ¿cierto? Es cierto, la iglesia es protegida, es sostenida en el desierto, que aquí no es un lugar geográfico, sino un símbolo de protección espiritual. La iglesia, aunque esté en el mundo, no pertenece a él. El mundo no es el hábitat de la iglesia. Somos peregrinos aquí. No estamos en casa todavía, definitivamente. Entonces, el propósito del dragón es devorar al hijo. Y él intentó con todas las fuerzas en la historia. Todas las fuerzas. Hay un momento, tengo varios recuerdos acá. Hay un momento en la historia que esta reina mala, Atalia, no sé cómo se dice en español muy bien, Atalia trató de matar todos los descendientes de David. Y estaba logrando hacerlo. Pero una persona tomó uno de los hijos y escondió. Y ahí preservó la linaje de David. Un intento del dragón. Y hay muchos otros ejemplos que yo podría dar. La pregunta que me gustaría hacer a ustedes hoy: ¿de qué forma sientes que la iglesia es atacada hoy? ¿Y cómo podemos permanecer firmes ante los ataques que hemos recibido como iglesia? Algunos son más groseros y otros más sutiles. Imagínate llegar a un colegio de tus hijos sin saber, tu hijo chico que no tiene conciencia, tiene una cosita aquí del LGBTQ+, cualquier otra cuestión. O sea, está con un símbolo de algo que él no sabe. Todos. Imagínense, estoy dando un ejemplo. Imagínate que tus hijos van a la universidad donde hay personas que están determinadas a desmotivar a sus hijos a creer en Dios. Y hay gente que tiene esta misión, más que enseñar, es desconstruir. Y cuando nosotros no hacemos bien la pega dentro de la casa, la iglesia ha perdido la batalla para la universidad, en general. Es por eso que nosotros invertimos en el ministerio infantil. Es por eso que nosotros entendemos la importancia de la escuela bíblica dominical. Por eso que para nosotros es importante la vida devocional en el hogar. Porque nadie va a preparar a tus hijos más que a ti. Utilizando el ejemplo bíblico, estos hijos son preparados como flecha que van a ser llevados para cumplir su vocación. Yo te animo hoy, en el nombre del Señor, a confiar en el cuidado de Dios, incluso en medio de las dificultades, en medio a tantas cosas, a tanta confusión, a tanto ruido. Te animo a ser obediente al Señor y a gastar tiempo estudiando, conociendo tú mismo la palabra de Dios y comunicando este conocimiento a sus hijos. Como vemos el ejemplo hermoso de Timoteo. Vemos Timoteo que está siendo discipulado por Pablo, pero la historia comienza antes con Eunice y con Loida, su abuela. Hermoso. Una fe que es comunicada, que es la herencia más preciosa que podemos dejar a nuestros hijos. Y esto, todo lo que tenemos hoy en las manos, todo se puede acabar de un día a otro. Riqueza, trabajo, recursos, de un día a otro. En Brasil nosotros vivimos eso un momento de la historia. Toda la gente que tenía cualquier plata en el banco se quedó sin la plata. Imagínense. Así. ¿Y cuáles son las cosas que nadie puede quitar de tus hijos? El conocimiento de Dios.
Es la herencia, el tesoro. Porque Cristo nos enseña acerca de eso. Así que tal vez algunos de ustedes se sientan hoy como si estuvieran en un desierto espiritual en su vida. Pero recuerden que el desierto es donde Dios protege, cuida y guía a su iglesia. A veces somos llevados al desierto, pero el desierto no es castigo. En el caso del pueblo fue. Pero muchas veces el desierto es lugar de protección, de formación. ¿Cómo fue la vida de Moisés? Salió de la escuela del palacio, Egipto, para la escuela del desierto. ¿Sabe cuál es la diferencia de la escuela del desierto? Diferente de todas las escuelas formales, en que tú recibes las enseñanzas y das la prueba en la escuela formal, ¿cierto? Aquí es diferente. Recibimos las pruebas y después aprendemos las enseñanzas, las lecciones. Muchas veces así. Y a veces durísimo, durísimo. Pero aprendemos al parecer con más efectividad cuando sufrimos. Porque parece que somos forzados a establecer y ordenar nuestras prioridades. Entonces, ya sabemos quién es la mujer. Pero ¿quién es el dragón? Clarísimo, está aquí. Dice que es la antigua serpiente, Satanás. ¿Cierto? Pero vamos a ver la descripción que hace Apocalipsis de esta serpiente, de este dragón. Primero, el dragón es un ser personal. No es un mito. No es una figura folclórica, leyenda. Es un ángel caído con voluntad, con planes, con estrategias, con sentimientos y con inteligencia. Dice las Escrituras que el más estratega de todos es un ángel caído. Su obsesión es devorar al hijo, no logró, y después cambia de estrategia, va por detrás a buscar ¿a quién? Al pueblo de Dios, a la iglesia. Ejerce influencia universal, versículos 3 y 9, con sus 7 cabezas, representa aquí una autoridad. Quizás vamos a tomar las palabras de Pablo, que dice que es el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire. El mundo yace en el maligno, dicen las Escrituras. También es un enemigo destructor, es un enemigo terrible, peligrosísimo, destructor. Y aquí llaman de gran dragón, este color escarlata, rojo, simboliza su capacidad para hacer lo que él sabe hacer bien, que Juan nos dice en el capítulo 10, versículo 10, en contraste con el buen pastor, dice que el ladrón vino para matar, robar y destruir. Y cómo lo hace bien. Nosotros decimos acá en Chile que Satanás puso su cola en la casa, ¿cierto? Y cuando pone la cola y cuando entra, destruye matrimonios, relación padres-hijos, porque él es especialista en destruir. Y todo, terrible. Usted se imagina esto de niños siendo sacrificados. Terrible. Es destructor. La mayoría de las películas, teleseries, están construidas para destruir, para atacar la familia, los modelos de Dios. Por eso tenemos que estar muy pendientes en relación a aquello que están viendo nuestros hijos, con quién comparten nuestros hijos, y hacer nuestro trabajo de enseñar. No podemos delegar a la iglesia eso, al colegio, no podemos. Así que cuando tú salgas de una reunión de los apoderados y que
ellos digan así: muchas gracias porque ustedes nos están ayudando a educar sus hijos. Tú tienes que decir al revés: no, muchas gracias a ti. Tú nos estás ayudando a nosotros. Y una parte de eso, porque la pega principal, responsabilidad principal, es nuestra. Es nuestra. Es un seductor, Satanás. Fue el seductor en el mundo angelical y fue echado. Pero logró arrastrar con él, según el versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Job dice un momento que las estrellas se alegran en el cielo. Es una referencia a los ángeles. Un tercio fueron seducidos y hubo la caída de Satanás con un tercio de los ángeles malos, que son los demonios hoy. Y fueron expulsados. Es un acusador, Satanás. Mira el versículo 9 y 10. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Versículo 10 sigue hablando acerca de esto. Es acusador. ¿Se acuerda cuando acusaba a Job? No, Señor, por supuesto que es un hombre bendecido. Tú has dado todo para él. ¿Se acuerda cuando, esto para mí es muy simbólico, cuando Satanás está delante de Dios acusando al sumo sacerdote Josué en los tiempos de Zacarías? El Satanás está diciendo: mira este sacerdote, mira, este es tu sacerdote, está haciendo eso, esto. ¿Qué autoridad tiene? Y hablando y acusando, y el sumo sacerdote con la cabeza bajada, porque muchas cosas era verdad. Y de repente viene un ángel del Señor y se pone al medio y dice: el Señor te reprenda, Satanás. Porque este hombre, esta descendencia, este pueblo, por más debilitado que estés, este pueblo será vencedor. Porque su victoria no depende de sus actos, depende de lo que fue hecho en la cruz. Y será hecho en la cruz. Somos victoriosos no por nuestra performance, no por nuestras capacidades, sino por la obra de Cristo en la cruz, que fue imputada la justicia hacia nosotros. Él toma nuestra deuda tremenda y paga nuestra deuda y transfiere los créditos de esta justicia a nuestra cuenta corriente espiritual. Por eso que somos salvos por medio de la obra de Cristo. Y solo por eso. El acusador está derrotado. Es un opositor, adversario. Versículo 9. Se opone. Está todo el tiempo tratando de oponerse. Está lleno de ira, de cólera. Mira el versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y a los que moráis en ellos. Y después dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que poco tiempo le queda. Aquí vemos el Satanás limitado en cuanto a tiempo. Poco tiempo le queda. Limitado en cuanto a espacio, porque él fue destronado. Él ya no tiene acceso a región celestial como tenía antes de la resurrección de Cristo. ¿Se acuerda de Job? Que los hijos del Señor están adorando a Dios en las regiones celestiales, los ángeles, y Satanás está ahí. Él tenía acceso a este lugar y él perdió acceso a eso cuando Cristo resucitó. Pablo dice que él fue destronado. Está limitado. Es una serpiente golpeada en la cabeza. Aquí en Chile no hay tantas serpientes, ¿cierto? Pero en Brasil, de donde vengo, sí. Y una de las maneras de matar a una serpiente en la cabeza. Y está muriendo, pero la cola está así. Eso que Satanás está haciendo, con su cola, tratando de pegar más gente posible. Porque sabe que poco tiempo le queda. Es cuestión de tiempo. Está lleno de cólera, de ira. Es un enemigo que no puede ser subestimado, como dice Pablo. No ignoremos los designios de Satanás, nos dice Pablo. Bueno, y para ir para la parte final de este sermón,
Dios protege a su iglesia en medio de todo eso. La iglesia está en el mundo, pero no pertenece a Él. Ella recibe dos alas para huir a un lugar donde es guardada por Dios. Y ahí vienen los intérpretes que dicen que posiblemente estas dos alas podrían ser las disciplinas espirituales. La Biblia, la oración, protege a la iglesia de los ataques. Porque Pablo, cuando habla de la batalla espiritual, él dice que estas son nuestras armas: la palabra de la verdad y la oración. Y yo creo que tiene que ver con eso. Dios entonces protege a su iglesia. Dios utiliza los ángeles. Versículos 7, 8. Miguel. Hermanos, muchas veces tú fuiste protegido por los ángeles del Señor sin se dar cuenta. El Nuevo Testamento nos dice eso, que hemos recibido ángeles en nuestras casas. Yo tengo algunas experiencias personales en el campo misionero, que yo no ando compartiendo eso. Son experiencias personales que yo no tengo dudas que el Señor ha enviado sus ángeles para proteger. Hay, por ejemplo, una historia muy conocida de una misionera que está en un país donde hay mucha persecución y es muy difícil este mundo para la mujer. De hecho, las misiones han pensado en no mandar mujeres solteras más para ciertos países como misioneras, porque es muy peligroso. O sea, un riesgo. Hay que pensar, pero ¿qué vamos a hacer si ellas están dispuestas a ir? Y hay muchas historias de violaciones. Y hay una misionera que cuenta una historia que ella está en un lugar, fue a predicar y era un lugar terrible y de repente vino unos hombres hablando que la quería violar y todo, y de repente dobla así y estos hombres se arrancan. Y comienzan a decir, no, ella está acompañada. Son muy altos y muy fuertes. Vamos. Y no había nadie, salvo los ángeles del Señor. La Biblia dice que ellos están. Dios interviene de varias maneras. Pero de manera más preciosa, versículo 5, dice, y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cristo ascendió a los cielos. Él se siente en el trono, intercediendo por nosotros. Su intercesión es plena y eficaz. Romanos capítulo 8, versículo 34. Él resucitó para nuestra justificación y intercede por nosotros a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. No nos olvidemos de eso. Él nos protege siempre y nos da la arma o armas de victoria. 2. Primero versículo 11 dice, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. La iglesia es victoriosa por causa del sacrificio de Cristo en la cruz. No por nuestra capacidad, no por nuestra visión, no por nuestras estrategias, no por nuestros recursos, no por nuestras doctrinas, por la sangre de Jesucristo. ¿Fuiste sellado o lavado con la sangre de Cristo? ¿Estás marcado en el mundo espiritual o todavía no? Después dice que por la palabra del testimonio. La iglesia vence cuando testifica de Cristo. Incluso frente a la persecución. La iglesia prefiere ser mártir a ser apóstata. La iglesia prefiere morir antes que negar al nombre de Jesucristo. ¿Estamos siendo fieles, testigos de Cristo en nuestra vida diaria? ¿Estamos dando un buen ejemplo? ¿Estamos en el trabajo, con los amigos, en la universidad, en el colegio, dando un buen testimonio? ¿Estamos venciendo por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio? ¿Nuestro testimonio es para la gloria de Dios o es piedra de tropiezo? Ay de aquellos
que son piedra de tropiezo. Versículo 17 de Isaías 54 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Una promesa de Dios. Y yo termino haciendo estas aplicaciones en esta mañana. Apocalipsis 12 invita a los creyentes a confiar en la soberana voluntad de Dios y a seguir fielmente el testimonio de Cristo y a recordar que la victoria final está garantizada en la obra redentora de Cristo. Pero durante el proceso de esta caminata nuestra, en mi caso ya dura 46 años, otros más, otros menos. Durante el proceso, antes del fin, aquí, mientras vivimos, debemos guardar la fe, la fidelidad, la esperanza y ser valientes testigos del Señor. Porque a nosotros nos fue dada la palabra de victoria. La próxima vez que enfrentes un desafío o te sientas oprimido, recuerda este pasaje de Apocalipsis. Cristo ya ha vencido. Y a nosotros, como su iglesia, ya somos más que vencedores. Vayamos esta semana con la confianza, sabiendo que el dragón ha sido derrotado y que estamos bajo la protección de nuestro Señor y Salvador en Cristo. No importa lo que enfrentes esta semana. No importa cuán grande parezca el dragón o cuán intensa sea la batalla. Cristo ya ha ganado la victoria. Y tú y yo participamos por la gracia de este triunfo eterno. Y por fin, cuando te sientas agotado, sin fuerzas, sin ánimo, lleno de tristeza, recuerda las palabras de Cristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo es tu refugio y tu descanso. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos una vez más. Yo te invito a bajar tu cabeza, cerrar tus ojos. Si tú eres creyente, a ti te fue dada la palabra de victoria. Y estamos viviendo el proceso, pero ya conocemos el fin. Pero te sientes hoy entristecido, preocupado, aprensivo, con miedo, o sientes que no estás dando el testimonio que debería dar. Mi pregunta para ti, hermano y hermana, hoy: ¿de qué arrepentirse? ¿Tienes que arrepentirte de algo? ¿Qué es? Si tienes, hazlo pronto, ahora, porque tú y yo somos sal y luz. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás aquí porque quisiste venir por tus propias fuerzas. Estás aquí porque Dios te quiere aquí. Tú no fuiste convertido o elegido antes de la fundación del mundo porque eres bueno. Fue por la gracia de Dios. Tú no naciste en Chile porque Dios te quería dar un hermoso país. Todos los extranjeros que están aquí, ustedes no están aquí por trabajo. Ustedes fueron enviados acá de parte de Dios con un propósito: glorificar a Dios, ser instrumentos en las manos de Dios, a donde Dios te lleve. Hermano, hermana, hoy, en el nombre del Señor, quisiera orar contigo. Tú que estás desanimado, desanimada, queremos orar por tu vida, para que Dios te levante, para que Dios anime tu corazón, para que Dios haga aquecer, calentar tu corazón, para que tú puedas vivir verdaderamente para la gloria de Dios. Si tú quieres que oremos por ti, ponte de pie, vamos a orar por tu vida, de manera especial. Amén.
Oremos, hermanos. Qué bendición tan grande cuando el pueblo de Dios es acogido por el Señor. Padre, te damos infinitas gracias por la vida de estos hermanos. Cada uno tiene sus razones. Clamamos por ellos. Que tú extienda tus manos sobre sus vidas, Señor. Y dales según tu provisión. Tu palabra confirma que suplirías todas nuestras necesidades en Cristo. Bendice a estos hermanos, fortalezca a estos hermanos en las decisiones, que ellos sean fieles en todas las cosas, oh Dios. Dale sabiduría. Los que están desanimados espiritualmente, renueva, Señor, la esperanza. Los que están sin fuerzas, hay una promesa tuya que daría fuerzas a los que no tienen ningunas. Señor, cumple tu promesa en el nombre del Señor Jesús. Los que están enfermos, Señor, visita su cuerpo, Señor, y da sanidad según tu buena y perfecta voluntad. Y aquellos que están enfermos espiritualmente, que el médico de los médicos, Jesucristo, visite con gracia y con poder sus corazones. Señor, gracias, gracias por lo que hiciste en la cruz por nosotros. Hoy te adoramos, te alabamos sobre todas las cosas, porque nos has dado vida eterna en Cristo. Te alabamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.